estar presentando a nuestro invitado especial, el hermano Jonathan Rojas, profesor en psicología, y ahí ya estamos a un paso de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Buenos días, Jonah. Hola, buenos días, pastor, ¿cómo estás? Buenos días a toda la audiencia, muy contento de estar acá, así que bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Jonathan, gracias también por aceptar esa invitación. Queremos tomarnos 15 minutos hoy para hablar acerca de lo que es la docencia. Pero primeramente queremos saber qué es la ciencia de la educación, ya que mucha gente no sabe qué es esto. O sea, la mayoría de las personas yo creo que ha entendido que uno hace la carrera para profesor y ya, bueno, ahí ya pueden empezar a enseñar. Pero específicamente, ¿qué es la ciencia de la educación? Bueno, la ciencia de la educación es una mirada que se hace desde diferentes disciplinas al hecho educativo, a la educación en sí. Por ejemplo, cuando hablamos de ciencias de la educación, ¿cuáles serían estas ciencias? La filosofía, la psicología, la sociología, la didáctica. Son todas diferentes ciencias que van a hablar cada una de su perspectiva, dando aportes a la educación. Por ejemplo, desde la filosofía, ¿por qué aprende un alumno? ¿Cómo crece cognitivamente, digamos, mentalmente un alumno cuando está aprendiendo? Desde la psicología, cómo se producen estos procesos mentales cuando vamos aprendiendo, o de la sociología, por ejemplo, cómo va cambiando la sociedad, qué aportes da la educación a la sociedad en sí. Entonces, cada ciencia va a mirar desde su perspectiva la educación y va a hacer un aporte. Genial. Bueno, ya habiendo entendido entonces qué es la ciencia de la educación, me gustaría hacerte algunas preguntas que en lo personal son muy interesantes y me gustaría conocer, y bueno, ojalá que podamos trasladar también esa curiosidad a la audiencia. Pero la primera pregunta que quiero hacerte es desde tu perspectiva como profesor en psicología. Sí. ¿Cómo consideras que un docente puede impactar positivamente en la vida de sus alumnos más allá del ámbito académico? Bien, cuando nosotros planificamos una clase, todos los docentes, no solamente desde la disciplina que yo enseño, que es psicología, cuando nosotros planificamos tenemos que tener en cuenta, más allá de lo académico, las capacidades que nosotros queremos que el alumno aprenda durante ese proceso educativo. Estas capacidades pueden ser la cooperación, la solidaridad, el trabajo colaborativo. Por eso se trabaja mucho en grupos, en la escuela, sobre todo en la secundaria y los últimos años de la primaria, el respeto, ¿sí? El autoconocimiento. Entonces son todas las capacidades que tal vez no vamos a tener. Bueno, chicos, hoy día vamos a trabajar sobre las capacidades, no sé, de la autoestima. No, pero yo tal vez enseñando, no sé, filosofía, enseñando no sé, se me ocurre la conducta. ¿Qué es la conducta? Yo puedo ir como, digamos, entremezclando aportes para que el alumno se conozca a sí mismo, aprenda a trabajar con el compañero y demás. Entonces eso va a hacer que el aprendizaje para el alumno sea como se sienta más identificado y pueda trabajar en él cosas que tal vez desde la casa todavía no ha aprendido. Lo ideal es que en realidad ese tipo de competencias vengan ya desde la casa, pero bueno, como está la educación hoy en día, sí o sí como docentes tenemos que trabajar en todos los niveles, o por lo menos a nivel primario y secundario, estas capacidades. Bien. Y vos mencionás algo importante, es cómo está hoy la educación en Argentina. Sí. Y yo te pregunto, ¿cómo está la educación en Argentina? Qué pregunta. Bueno, la educación en Argentina es muy variada, es muy variada. Si hay algo que se vive no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, es una desigualdad en la educación. Tenemos sectores donde se enseña con mucha calidad, donde hay acceso a la información, donde hay acceso a herramientas tecnológicas, y otros sectores donde no los hay o no hay tanto. Entonces esta desigualdad se vive cuando digo cómo está la Argentina, es por ejemplo la mayoría de los casos es donde no se puede dar una educación de calidad por falta de tal vez este tipo de herramientas. De todas maneras, siempre que haya un docente que tenga ganas, se puede dar. Venimos históricamente desde una Argentina que ha pasado por situaciones económicas muy difíciles,
Y aún así creo que hay docentes, y no solamente docentes, sino escuelas donde se ha preocupado para que la calidad sea óptima y, y de calidad, y se ha logrado. Pero es como que estamos constantemente con una diferencia entre la tecnología, entre los avances de la información, el acceso a la información que tienen muchos sectores y otros que no. Entonces, cuando el alumno sale del colegio se va a encontrar con una competencia que tal vez no ha aprendido todavía por cómo está la educación en su escuela, en su sector, en su barrio e incluso en su familia. Perfecto, Jonathan. ¿Y vos decís que hay una desigualdad notoria? ¿Es una desigualdad de clases sociales? ¿Es una desigualdad de qué tipo? ¿Se podría estratificar? O sea, ¿podrías mencionarnos y dónde está esa buena educación? ¿Y dónde no la hay? Todo va a pasar por lo económico. Lamentablemente, todo va a pasar por lo económico. Teniendo unas situaciones económicas desfavorables, lamentablemente eso va a repercutir desde la casa, desde el vamos, ya va a repercutir en cómo el alumno va alimentado el colegio. Si no está bien alimentado, las capacidades cognitivas, su cerebro, su aprendizaje no va a funcionar de la misma manera que un alumno donde viene bien alimentado desde su casa. Claramente lo más importante, sobre todo en la primera etapa de socialización, que son los primeros años, hasta los 5 años, la alimentación en ese momento es crucial. Entonces, ¿qué pasa? Yo como docente puedo ponerle todas las pilas, todas las ganas, pero si el alumno desde la casa viene mal comido, viene con hambre, es como estar todo el tiempo con un cuesta arriba. Entonces, desde ahí ya vemos una desigualdad. Después vámonos a la parte, como te decía recién, el acceso a la información, el internet en la escuela, las herramientas en la escuela, la computadora en el colegio. Entonces, en Latinoamérica, muchos de los casos, o en muchos barrios por acá cercanos, el docente la única herramienta que tiene es que el amor, las ganas, el interés, y por ahí el pizarrón. El pizarrón desde mi óptica como docente ya es una herramienta que considero que ya es obsoleta. Yo muy poco uso el pizarrón para cosas muy puntuales, pero bueno, si comparamos a un alumno que está aprendiendo con la tiza, con el pizarrón roto, trizado, mal pintado, y lo comparamos con un alumno que está trabajando con computadoras, con herramientas digitales, con streaming, con gamificación, que es esto de aprender a través del juego electrónico, hay una gran diferencia. Entonces es abismal la desigualdad, lamentablemente. Se nota, sí. se nota mucho, y es muy triste que eso pase en Argentina. Otra pregunta que quiero hacerte, porque estoy conectando mucho con lo que me contás, sí. Y otra de las preguntas y de las inquietudes que me surgen es, ¿has tenido la posibilidad de trabajar en los dos extremos? Estoy trabajando en un colegio donde, si bien es un... No se puede mencionar. Sí, trabajo en el colegio técnico, en el Pablo Nogués. Ajá. Si bien es uno de los mejores, es considerado uno de los mejores colegios de Mendoza, es un colegio estatal, entonces es un colegio muy rico, donde una formación técnica se da de excelencia, pero como ha venido la educación no solamente en ese colegio, sino en general en Argentina y en América Latina, que ha disminuido mucho la calidad del aprendizaje, también se puede ver en este colegio. Pero también he trabajado en un CENS, donde sí la situación era muy desfavorable en comparación a este colegio, un CENS por acá en General Belgrano. Y bueno, la realidad de los alumnos es distinta. Por ejemplo, en el secundario donde estoy, los chicos están casi todo el día, están 12 horas en el colegio, porque si no hacen prehora, hacen talleres y luego cumplen con sus horarios. En el CEN, por ejemplo, tenía alumnos que trabajaban todo el día, salían del trabajo y se iban al CENS. De hecho, allí se trabajaba una vez a la semana, se le daba y se le sigue dando cena a los alumnos. Entonces son como ese tipo de realidad en las que por lo menos he trabajado en el ámbito formal. Perfecto. ¿Y el estrato económico está bien diferenciado en ambas escuelas, en estas dos por lo menos que me comentás? Sí, bastante. De todas maneras, en el colegio donde estoy, incluso dentro del curso, hay una diferencia de
estatus económico entre los mismos compañeros. En Nogués. Sí, claro, hay alumnos que, por ejemplo, llegan en sus autos, que no necesariamente tienen que ser 0 kilómetros, pero también alumnos que tienen muy pocos recursos. Por esto de que es un colegio que está ubicado en la ciudad de Mendoza, un acceso fácil para casi todos en el Gran Mendoza, y es un colegio que tiene mucha demanda, entonces no solamente va aquel que está con buenos recursos, sino aquellos que tienen menos recursos también. Entonces dentro del mismo colegio nos encontramos con ambas situaciones. Bien, y te voy a hacer una pregunta que creo que también la gente del otro lado se la puede llegar a estar haciendo, que es de una pregunta más de piel, más emocional. En el primer programa veía que las chicas estaban como al borde del llanto en algunos momentos. Bueno, no quiero generar lo mismo, pero bueno, sé que es una pregunta muy de piel. Una situación con la que te hayas encontrado en el CENS o alguna noticia que haya corrido los pasillos de ese colegio que vos hayas dicho, esto no puede ser en el país donde yo vivo. Una situación dentro del aula, un comentario, algo recordás que haya conmovido mucho tu interior, te haya movilizado. Más que en el CEN es en el colegio. Ajá. En el colegio me pasó el año pasado dando clases, estoy por comenzar las clases y veo una alumna, una de las que se sentaba casi adelante, que estaba llorando. O sea, estaba con sus ojos tapados, con su cabeza inclinada. Entonces yo directamente no comencé la clase, dejé que los alumnos charlaran y me tomé unos minutos para hablar con ella. Entonces preguntándole, indagando qué era lo que le sucedía emocionalmente, alumna de 18 años me decía que sospechaba que estaba embarazada. Todo bien con su novio y demás, pero detrás de todo eso me cuenta además que su mamá comenzaba un proceso de quimioterapia. Entonces me tuve que tomar unos minutos para poder consolarla, para hablar con ella, para poder alentarla. Entonces, un poco con lo que decías, no debería estar pasando por esos procesos una niña de 18 años. Y en el caso de que lo esté pasando, ¿cómo nosotros tal vez estamos preparados o no los docentes para acompañar ese proceso? Porque tal vez esa enfermedad que vivía la mamá no tenemos manera de cambiar esa situación, y en el embarazo incluso menos, o tampoco, pero bueno, la idea es que un alumno esté concentrado en el aprendizaje y no en todo esto, y por ahí el rol docente se extiende a acompañar, a consolar, a escuchar, a ser una especie de amigo. Entonces es difícil. Perfecto, gracias, Jonah. Y volviendo un poquito para atrás, a cómo está la educación en Argentina, ¿qué crees vos que es uno de los factores que tiene que cambiar o sea, qué es imperante hoy en la educación? No sé, inversión en tecnología, inversión en libros, inversión en capacitación docente. ¿Qué crees vos que impera hoy urgente, ya? O sea, para ayer, acá en la Argentina con respecto a temas educativos. El presupuesto siempre va a ser algo donde los docentes esperamos que haya más presupuesto, no solamente como herramientas para el alumno, sino también para capacitación docente, para tener un buen sueldo docente. De hecho, nosotros en Mendoza, los docentes tenemos el sueldo más bajo de todo el país, ¿sí? Hay provincias donde un docente está cobrando casi 600.000 pesos. Nosotros en Mendoza recién a partir de marzo vamos a cobrar 290.000 pesos. Digo, los docentes que se dedican a eso, gracias a Dios yo puedo tener por lo menos otro trabajo y hago la docencia por amor. Una de las cosas que sucede en Argentina es que siempre mira a pertenecer afuera, a pertenecer a Europa o a Estados Unidos y demás. ¿Qué pasa? La calidad de la educación hoy en día, a mi entender, ha bajado. ¿Por qué? Porque se buscan números. Se busca que en una escuela, hablo en general en todo el país, en una escuela cada año se egresen tantos alumnos. Entonces, a partir de esa estadística que va a generar a nivel país, nosotros podemos extendernos al mundo porque hay poca deserción escolar, poca repitencia,
Pero ¿qué pasa? Esto nos lleva a aprobar alumnos sin que aprendan. Esto nos lleva a que hayan alumnos que entren al secundario sin tener comprensión lectora, sin poder tener un pensamiento crítico, sin poder analizar diferentes teorías. Entonces ahí también baja mucho la calidad porque al profesor se le pide aprobar, porque interesan los números. Y se habla mucho de la calidad de la educación, se habla mucho de la calidad del rol docente, pero detrás de todo eso se siguen exigiendo números para cumplir estadísticas. Eso es fundamental que cambie. Perfecto. Perfecto. O sea, va más allá de lo económico, sino cómo se valora al docente en sí. O sea, no hay una valoración. En realidad no hay una valoración docente, la valoración que hay es lo económico, porque si yo cumplo con ciertas estadísticas, puedo pertenecer al Banco Mundial, puedo pedir ayuda al Banco Mundial, puedo pedir préstamos al Banco Mundial, porque el Banco Mundial me va a exigir que yo tenga cierta calidad. ¿Cómo yo demuestro la calidad? A través de la estadística, supuestamente, en realidad no estoy demostrando nada. Perfecto. O sea que son números irreales. Sí. Perfecto. Bueno, Jonathan, el tiempo se nos ha acabado. Ajá. Pero he disfrutado mucho poder hablar de esto. Te vamos a seguir invitando también para que podamos seguir hablando acerca de la docencia, que es algo muy importante. Y por qué no, en una próxima oportunidad poder hacerlo abierto a preguntas también de la audiencia. Cuando quieran, me encantó. Así que bueno, yo creo que hay muchas dudas. Esa falta de valoración por parte del gobierno hacia los docentes, yo creo que también está de parte de los padres a los docentes. Sí, no es solamente del gobierno, es de la sociedad en sí. Es de la sociedad en sí. Entonces es porque es algo que implícitamente lo traemos ya inculcado. O sea, lo que la cabeza hace o piensa con respecto a la docencia, lo va a pensar la sociedad. Así que bueno, son temas importantes para romper esquemas y paradigmas sociales. Así que bueno, muchísimas gracias, Jonah, por haber estado acá con nosotros. Bueno, ahora sí seguimos en Tu Mañana Feliz, ya cerrando